Bueno, muy bien. Bueno, como decía Tito, en esa comunidad que no sé si todos están, es un espacio dentro del ministerio donde damos material exclusivamente en esta área de cuidado, eh, en todas las áreas o en todos los aspectos de la vida. Y ahí tenemos la dirección, si queremos ingresar para leer lo que hay un montón de cosas que pueden estar observando y vamos a seguir agregando. La próxima semana también vamos a estar mandando algunas cosas diferentes a las anteriores. Eh, Nosotros queremos tratar este tema del escenario, porque dentro del cuidado que tenemos como siervos de Dios, el escenario de nuestro ministerio, el escenario que nosotros marcamos como el ministerio, es fundamental. Nosotros generalmente decimos que servimos a Dios, al menos sale automáticamente esa expresión de nuestros labios cada vez que alguien nos pregunta, que somos pastores, que servimos, pero a veces inconscientemente, por eso estamos hablando del liderazgo consciente, a veces inconscientemente hay otras cosas que están ocupando un espacio y en nuestra mente y en nuestra mirada, y eso genera que eh, servir a Dios está un poco, digamos, diluido con todas estas cosas que vamos a estar viendo en este tema. Vamos a estar analizando Hechos 8. En realidad, cuando se habla de líderes, muy pocos mensajes he escuchado sobre un mensaje sobre Simón el Mago. Yo no sé si alguien que está acá escuchó un mensaje de liderazgo sobre Simón el Mago. La verdad que no. Pero esto es un mensaje, digamos, lo que Simón el Mago hizo, vamos a sacar lecciones, vamos primero a relatar y darle un relato narrativo a todo el texto y al final vamos a dar las conclusiones prácticas para nosotros. La iglesia primitiva fue una iglesia que tuvo mucha dinámica en lo esencial de lo que es el ministerio, pero también tuvo obstáculos, defectos, imperfecciones internas, surgió dentro del seno de la iglesia hipocresía, gente que mintió, eh, como vemos a Ananías y Zafira, en su función de dar una ofrenda y de servir al Señor en ese aspecto. Hubo un encarcelamiento, persecución, martirios, intento de genocidio. Todo eso aparece allí en los primeros capítulos. Y a partir de ese intento de genocidio surge que se desvían, se van dispersando muchos líderes porque Saulo se propuso perseguir a todos, sobre todo los de habla griega, judíos de habla griega en Jerusalén, y uno de los que se fue Felipe, que escapó y se dirigió hacia Samaria. No es que recibió una visión, un llamado, o entró en un seminario o en un grupo para prepararlo como misionero, sino que él se salió del lugar, se escapó y se dirigió a ese lugar. Y ahí en Hechos 8 relata, en ese contexto samaritano donde la mezcla religiosa era histórica, había de todo abundaba en ese lugar, no había tanta pureza sólida en la doctrina como en Judea, sino que Samaria era una mezcla por los pueblos que se habían metido y demás. Dice el relato en Hechos 8, versículo 9, que un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero en ese lugar, por eso hablamos de la mezcla religiosa, asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Eso es lo que él hacía. Versículo 10 dice, todos desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el grande, está entre comillas, el grande, el poder de Dios en Samaria. Lo escuchaban con atención porque por mucho tiempo él los había maravillado con su magia. No dice qué era lo que hacía, nada más. Lo único que detalla era que tenía cautivo a la audiencia de ese lugar. Se asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Es decir, este era Simón. Hechicerías, declaraciones extravagantes, querer impresionar a la gente, tener al micrófono como una droga, jactarse ante los demás de que tenía cierto título, de que era superior. Hoy podríamos decir que en mi iglesia hay más gente que en la tuya.
y yo soy grande, yo soy diferente, yo soy superior, yo soy una persona destacada en ese sentido, y vivió así y tenía a todos en el engaño, y hoy vemos la misma situación. Estamos en un contexto parecido al de Samaria, con una espiritualidad contemporánea de mezcla, se mezcla todo, el budismo con el cristianismo, todo está bien, todo se acepta, no hay nada que se diferencia como en los tiempos pasados. Simón aprovechó esta mezcla y tenía a la gente cautivada. Samuel Pérez Millo, que es un gran comentarista, un gran teólogo español, él describe este pasaje para nosotros, y hoy por eso hablamos del cuidado, ¿no? No cabe duda, dice, que a lo largo de los últimos años se detecta un creciente interés en algunos cristianos de exhibir títulos académicos y capacidades didácticas ante las congregaciones con el objetivo, esta es la clave que dice Samuel Pérez Millo, con el objetivo de impresionar al auditorio. Esto trae como consecuencia la exaltación del hombre. Acá tenemos lo que Samuel Pérez Millo llama la gran desviación de la iglesia contemporánea de que Cristo no es exaltado, sino que los hombres son exaltados usando a Cristo. ¿Sí? Entonces, aparece el orgullo humano como algo no cuidado de parte de los líderes de hoy, no descubierto, no detectado. Aparece la competencia, de superar al otro como un elemento de superioridad y de ser exitoso. Aparece allí todos estos elementos que sucedían en la época donde estaba Simón el Mago. Ahora aparece Felipe y dice el texto de Hechos que la gente empezó a creer el mensaje de Felipe sobre el Evangelio del reino de Dios y del nombre de Jesucristo, y como resultado de esta nueva creencia, una evangelización bastante interesante, se bautizaron muchos hombres y mujeres. Evidentemente, la mujer samaritana había sido la primera misionera. Había sembrado ya ahí, cuando Jesús evangeliza a esta mujer, había sido la llave para este lugar. Y acá aparece Felipe, ¿no? Simón empieza a ser desplazado por Felipe. Es decir, lo mismo que le sucedieron a los religiosos en la época de Jesús. Se sintieron desplazados por el hijo de José, por el carpintero. Nosotros teníamos la audiencia, ahora no la tenemos. Se va todo el mundo tras él, dice el Evangelio. Acá pasaba lo mismo. Empezaron a seguir a Felipe y Simón empezó a sentir ese desplazamiento. Y había, dentro de este ministerio, señales y milagros como evidencia del poder de Dios. Entonces, aparece algo llamativo. Simón creyó, dice versículo 2, 13. Simón creyó y fue bautizado, comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares donde él iba y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Entonces acá hay algo que tenemos que cuidar. Dentro del cuidado integral de líderes, primero nuestro corazón, que lo vamos a ver ahora, y después la gente que dice que cree o sigue, que en su corazón tiene otras intenciones. ¿Sí? Probablemente este desplazamiento de gente hicieron que también Simón el Mago dijera que se había convertido. No sé, no sabemos qué pasó. Eso no, el detalle ahí, Lucas, que él creyó. De alguna manera manifestó esto y empezó a seguir a Felipe. Bueno, la gente pensó que Simón se había convertido. En realidad lo que estaba haciendo Simón, por lo que detalla el texto, era perseguir a Felipe para descubrir el secreto que él tenía. Porque esta gente se sana, porque esta gente cree, porque se bautiza. Porque yo, ¿qué es lo que pasa? Yo estoy perdiendo gente, entonces yo necesito saber cuál es el secreto para hacer lo mismo que hace el otro. ¿Sí? En el fondo, no hay un arrepentimiento. Cuando hablamos de arrepentimiento, según los parámetros bíblicos, no es un momento emocional en una reunión
o levantar una mano, o pasar al frente de alguna campaña, o lo que sea la manera que, o hacer una oración para recibir a Jesús. El arrepentimiento es un cambio profundo, según lo que dice el texto bíblico, donde están esos elementos de la oración, de todo lo demás, pero hay un cambio profundo de mentalidad, de dirección. Ya no me interesa esto, ahora me interesa lo otro, ya no tengo el corazón acá, lo tengo allá, ya no pienso así, ahora pienso de esta manera. Entonces tiene que ser un cambio profundo, donde nos damos cuenta de la gravedad del pecado y nos damos cuenta de la importancia y la necesidad de la salvación en Cristo Jesús. Entonces, esto pasaba. De alguna forma dice el texto bíblico que les llega la noticia a los apóstoles que están en Jerusalén. Les llega la noticia de lo que está pasando ahí en Samaria y ellos envían a Pedro y a Juan. Acá aparecen cosas importantes que vamos a hablar. Es interesante que mandan a Juan. Juan en el pasado quería descender fuego sobre los samaritanos porque no los habían recibido, a Jesús los habían echado su terreno. Entonces Juan dijo, bueno, Señor, si le pedimos al Padre que eche fuego sobre esto y lo liquida todo, y ahí también Jesús le dijo, ¿vos de qué espíritu sos? Me diciendo, vos también está desviado. Y ahora Juan tuvo un cambio, una transformación, un arrepentimiento de genuino, un cambio espiritual profundo, y empezó a ser flexible frente a la posibilidad de que otros pueblos, otros lugares, otras naciones pudieran acceder a la gracia del Señor. Entonces, es bueno que nosotros podamos leer y recuperar a los santos de la antigüedad. Hoy hay mucha superficialidad en las, no digo en todas, pero en muchos escritos o libros cristianos. En la antigüedad hay autores como André Murray, que vamos a citar ahora, Charles Spurgeon, vamos a dar una cita de Charles Spurgeon, gente que tenía mucha claridad. Y acá leemos esto, donde Andrew Murray nos habla de una reinterpretación de las cosas que suceden en el ministerio. Es cuando hemos aprendido a considerar una reprobación, justa o injusta, una reprensión de un amigo o enemigo, una injuria o problema, una dificultad que otros nos traen como por encima de todo, una oportunidad de probar cómo Jesús es todo para nosotros. Sí, está diciendo ahí que todas las cosas negativas que nos pasan tienen un mensaje para nosotros, para que empecemos a valorar que Jesús es todo, que hay gente que nos va a traicionar, que hay Simón que quieren desplazarnos a nosotros, que no quieren ser segundos, ¿sí? No quieren ser segundos y tienen y aparentan, y cuántas veces hemos hablado con pastores que están dolidos porque nos ha pasado, y hablo en primera persona, de estas cosas. Y bueno, esto es una prueba para que entendamos que Jesús es todo. Así como nuestro propio placer y honra son nada, y como la humillación es en verdad en lo que tenemos placer. ¿Verdad? Ser de hecho bendecido, la profunda alegría de los cielos es estar libre del ego, de todas estas estrategias, de todas estas artimañas, de todos estos problemas, de que lo hago para que me vean, para superar, para ser mejor, porque el uno, tengo que ser yo, todo esto del ego, dice, bueno, todo eso somos humillados para que el ego muera, ¿sí? Y entonces, se ha dicho de nosotros o hecho de nosotros es perdido y tragado en el pensamiento de que Jesús es todo. En otras palabras, cuando yo empiezo a darme cuenta que lo que tengo que tener como clave en el ministerio es que Jesús es todo para nosotros, pase lo que pase. Ya tengamos Simón a nuestro lado, tengamos un Judas Iscariote, tengamos religiosos que se oponen, lo que sea, ¿no? Bueno, cuando Juan y Pedro llegan, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. Y acá hacemos una salvedad muy rápida, no es el tema, porque esto es para hablar todo un tiempo. ¿Por qué se retuvo el Espíritu Santo? Y dice que le pusieron las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Muchos autores coinciden en que era el sello de aprobación de una sola iglesia que tenía su base en Jerusalén y en todos los eventos, ya sea con los gentiles, como pasó con Cornelio, como acá los samaritanos, como los judíos, se necesitaba que los apóstoles estuvieran presentes en ese momento y como una retención del Espíritu Santo.
Eso es lo que la mayoría de los teólogos dicen. Acá yo tengo muchas notas sobre eso, no las voy a leer porque se nos va el tiempo. Pero lo más importante es que ellos llegaron ahí, a, a Samaria, a un lugar impuro, ya vencieron sus prejuicios, ya superaron, entonces, ya no querían que cayera fuego sobre ellos, ya eran otras personas. Entonces ellos oraron, les impusieron las manos sobre los creyentes y recibieron al Espíritu. Le aplicamos eso. Y acá aparece la prueba de los Simones que están en el ministerio, ¿sí? Que puede ser el pastor principal. Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. Acá está el verdadero corazón. O sea, primero dijo que creyó, pero acá aparece la verdadera intención. ¿Sí? ¿Cuáles son nuestras intenciones? ¿Sí? ¿Cuáles son nuestras intenciones? En lo más profundo. A veces es difícil retirarse a tiempo. Vos, como el caso de una persona que conozco, que tiene muchos años, ya no tiene salud, no puede predicar y todo, pero no da el brazo a torcer en delegar a otros. Si yo no predico, ¿qué hago? ¿No? Como que la predicación es parte de mi vida, ¿no? La predicación es el ministerio, pero si no predico, ¿qué hago? Entonces no puedo dar lugar. ¿Sí? Bueno, acá Simón aparece. Y ahí aparece la seriedad con que se considera el Evangelio para Pedro y Juan. Porque Pedro dice algo muy importante y le dice algo muy importante a Simón. ¿Sí? Bueno, yo quiero que decirles algo. Hace un tiempo atrás, unos años atrás, una persona se me acercó y me ofreció dinero para justamente levantar una iglesia y todo lo demás, y era un buen dinero, ¿sí? Una persona tiene dinero. Entonces mi pregunta fue, ¿vos por qué querés levantar una iglesia? Dice, así esa iglesia que, bueno, que vas a fundar y yo te voy a apoyar y todo lo demás, me puede sostener con el título de que yo soy evangelista. La persona estaba buscando un aval eclesiástico para poder ingresar a otros lados que lo inviten como evangelista. Y obviamente yo dije que no. Ahora, ese Simón, primero era muy cálido conmigo, era muy amoroso, me escribía todo el tiempo, era muy cariñoso, muy atento a mis necesidades, me regalaba cosas, por decirte, inesperadas, fuera del cumpleaños, me daba alguna ofrenda. Era una persona que iba haciendo eso y en un momento hace esta oferta que yo te acabo de decir. Yo la viví en carne propia. Cuando yo le dije que no, se terminó la amistad. Se terminó la amistad. Que en realidad nunca fue una amistad. Fue un Simón. ¿Sí? Tarde o temprano aparece esto. Tarde o temprano Dios prueba los corazones. Y Dios prueba los corazones, no cuando todo te va mal. La peor prueba, no sé si peor, pero una gran prueba es cuando todo te va bien. ¿Sí? Entonces acá, como a Felipe le iba todo bien, se probó el corazón. Entonces, bueno, más adelante aparece lo que llama la simonía, que es vender mediante dinero favores eclesiásticos, lugares en el cielo y toda la cosa. Ahora, citamos a otro autor, Charles Spurgeon. Ya en el siglo XIX decía, en la actualidad hay mucho de la religión que es bastante superficial. Ya en el siglo XIX. Todo queda en la superficie, una pequeña cantidad de pintura del Evangelio. Yo creo, yo me arrepentí, paso al frente, te sigo Felipe. Un barniz de profesión, soy evangelista, soy pastor, te pago para levantar una iglesia. Todo eso, esto se extiende rápido y parece muy hermoso. Ya lo decía Carlos Spurgeon en el siglo XIX. La superficialidad de las cosas. Entonces déjenme tener este poder, les doy dinero. Y Pedro dice esto, que es lo que hay que cuidar. Acá Pedro da la clave, el centro en el cuidado integral del siervo. Que tu dinero se destruya contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios.
tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón, esto es, no es recto delante de Dios. Entonces yo digo esto, que nos vayamos hoy con el desafío de tener un corazón recto. Es decir, saber por qué hacemos las cosas, para quién las hacemos, qué pasa cuando no nos reconocen, qué pasa cuando no nos felicitan, no nos aplauden, nadie nos dice nada, parece que somos segregados en la iglesia. ¿Qué pasa cuando no hay tanto floreo y tanto éxito en mi ministerio? Hoy por hoy la superficialidad es ver a la plataforma, lo dijimos en otras instancias, pero repetimos, es ver a la plataforma como la esencia del servicio al Señor. Todo lo que sucede en la plataforma es el poder de Dios, lo que está fuera de la plataforma o abajo están ajenos a eso. Y tenemos que recibir lo que la plataforma propone. Hace muchos años atrás, una mamá vino, como pasó con Jesús, que vino una madre y le dijo, quiero que mis hijos estén a la derecha y a la izquierda, ¿se acuerdan de eso? Una mamá vino a mí y me dijo, yo quiero que mi hijo toque la batería en la congregación porque sabe tocar batería. Porque, bueno, en el fondo quería que lo vean, o sea, en el fondo quería que esté en el frente. Todo eso que dice Spurgeon es la superficialidad de hoy. ¿Saben la cantidad de mail que recibías, pastorados anteriores, donde había gente que me escribía de la congregación diciendo que tenía el estudio y demás para predicar la palabra en la reunión principal? Y por qué yo no le daba lugar y por qué le di al otro. Y los lunes, muchas veces, en esos espacios donde esto es la esencia, los lunes eran reclamos de otro de por qué predicó. Todo eso es el corazón que está desviado. Simón. ¿eh? Uno puede tener una excelente doctrina, como los fariseos, uno puede tener una excelente puntillosidad sobre las escrituras, saber de memoria textos, como los fariseos, pero si no tengo el corazón recto, si no estoy bien calibrado, si yo no hago las cosas para competir, si yo no hago las cosas para serruchar, como se dice en Argentina, al otro que me puede opacar, resulta que hay alguien que me está opacando y capaz que predica mejor que yo. ¿eh? Tu corazón no es recto. Salmo 78 está citando Pedro que dice, no es leal o no es sincero, ¿sí? Para con Dios, porque está dividido. ¿Por qué está dividido? Por un lado querés las cosas del ministerio, por otro lado está lo terrenal, lo carnal, tu expectativa, ¿no? No estás sirviéndote a Dios, sino que estás sirviendo a vos mismo y usando a Dios como tu sirviente. ¿sí? Entonces ahí, Pedro, que tenía claro el Evangelio, que con esto no se juega, la palabra de Dios es sagrada, y hay que recuperar todo eso. Dice, arrepíntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Y Simón dice, ora al Señor por mí, exclamó Simón. Que no me suceda estas cosas terribles que has dicho. O sea, el diagnóstico de Pedro era acá, claro, corazón desviado, superficialidad externa, religiosa, pero por dentro hay malos deseos, lleno de envidia, de celos. Pastores, cuidado con la envidia y con los celos. Cuidado con la comparación con otros ministerios. Cuidado con creer que yo tengo que ser como el otro. O al otro va más adelante que yo. Cada uno es como es. Cada uno tiene lo que tiene. Cada uno Dios lo ha capacitado con lo que lo ha capacitado. Y yo tengo que asimilar quién soy. No quién creo que tengo que hacer porque el otro es de otra manera y le va mejor que a mí. La gloria de Dios es que Cristo se ve a través de lo que nosotros somos. Entonces, arrepentite, ¿sí? Cambiá. Oren por mí para que esto suceda. No sé si lo dijo con sinceridad, pero lo cierto es que lo pidió. Entonces Felipe dice, después de dar testimonio y predicar la palabra del Señor en Samaria, Pedro y Juan regresaron a Jerusalén. Por el camino se detuvieron en muchas aldeas para predicar la buena noticia. Pedro y Juan, después de esto, se fueron, pero dije, vamos a ir predicando entre los samaritanos. Qué gran cambio de corazón. Todo es posible. Hay gente que puede cambiar aunque sea viejo. Y ahí aparece Felipe y queda con Simón
que ha sido, digamos, reducido su ego a cenizas. Entonces, algunas lecciones que sacamos para ir cerrando este tiempo. Primero, podemos tener complejo de inferioridad oculto, y el complejo de inferioridad sucede porque yo estoy pensando mal de mí mismo al compararme con uno que es mejor que yo o me supera, y esto se va a exhibir cuando hay una prueba como la que tuvo Simón. Entonces, necesitamos asegurar nuestra identidad en Cristo Jesús. Nosotros ahí en el espacio en el grupo de SIL, ahí de Cuidado Integral de Líderes, tenemos unas 5 lecciones sobre identidad. Es importante estudiar eso. Entonces, alimentemos nuestra vida con la verdadera identidad, ¿no? San Pablo decía, el que anhela obispado está bien, está deseando algo bueno. El problema no es anhelar el obispado, el problema es con qué corazón, ¿sí? ¿Dónde está el escenario de mi servicio? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi atención? No nos olvidemos que Juan el Bautista tuvo un ministerio de 6 meses y toda Jerusalén judía iban al desierto a escucharlo. 6 meses de ministerio. Y dice, el secreto era grande delante de Dios. Escuchate eso, grande delante de Dios. No es lo mismo que ser grande delante de los otros. No es lo mismo, ¿sí? Juan era grande delante de Dios, porque no quería impresionar a nadie, sino que Dios era su escenario. Si yo quiero agradar a alguien y sigo lo que alguien dice en lugar de lo que Dios me dice, estoy derrapando, desviando mi corazón en el ministerio. Nosotros tenemos que seguir a Jesús, no a la multitud. Entonces, tenemos el Evangelio. Soy pecador, Cristo murió por mí, por amor, y me valora. Jesús derramó su sangre. Eso produce en el siervo de la cruz humildad y un sentido de ministerio donde la atención está en ser grande delante de Dios. No soy superior, ni tampoco me considero inferior si alguien se está destacando al lado mío, al costado, delante, donde sea. ¿Qué decía San Pablo? Nada hagan por vanidad ni por egoísmo. Nada. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Dice San Pablo en Filipenses 2:3, dice, la humildad nos hace considerar al otro como superior a vos mismo. En otras palabras, para vencer el orgullo, tenés que ver a tu hermano como alguien que Dios está levantando, ¿sí? Y si me está superando, me supera. ¿Y por qué Juan el Bautista era grande delante de Dios? Porque Juan el Bautista, cuando Jesús empezó a recibir más atención, más público y más popularidad que Juan el Bautista, los mismos discípulos de Juan el Bautista dijeron, che, se van todos con él, bautiza más gente que vos. Entonces, Juan la tenía clara, vamos a la identidad. ¿Para quién hago las cosas? ¿Para tener más gente o menos gente? No, el Señor me llamó a hacer esto y yo soy el predecesor de Jesús. Dice, no soy digno de desatar la correa de su calzado. Lo tengo claro. La gloria de Dios está ahí, ¿no? No en la vanagloria, hago para que me vean, digo frases que nadie entiende para que me vean que soy inteligente en la congregación y me valoren por eso. Y todas esas cosas de Simón. Donde hay envidia y ambiciones egoístas, hay desorden y toda clase de maldad, dice Santiago. Si una iglesia tiene confusión y división, es que en el fondo hay envidias y ambiciones egoístas. Acordate de eso. Gente que está pujando por el poder es porque tiene ambición y envidias. No trates de impresionar a nadie, es otra traducción cuando dice no haga nada por vanidad. No trates de impresionar a nadie. Entonces yo no me tengo que sentir ni superior, ni tengo que sentirme mal porque otro me supera. ¿No? Pregunta que yo hago. ¿Cuándo usted es consciente
de que tiene un codo? ¿Cuándo es consciente? ¿Saben cuándo somos conscientes que tenemos un codo? Cuando el codo nos duele. Mientras nosotros estamos viviendo, yo no me acuerdo que tuve un codo acá. Ni me acuerdo. Ahora, cuando empiezo a tener dolor, ahí me doy cuenta que el codo existe. ¿Saben a dónde voy con esto? Cuando me doy cuenta que estoy bien orientado en el corazón. Cuando suceden cosas, como le sucedió a Simón, y yo me mantengo en humildad. ¿Eh? Cuando le suceden cosas, como le sucedió a Felipe, y Felipe no perdió la orientación porque había un Simón que lo perseguía. Cuando te duele el codo, cuando algo te está pasando, ahí te muestra si Jesucristo es todo para vos. ¿Sí? Es clave. El dolor por situaciones ministeriales es clave para darme cuenta de dónde estoy parado. La profunda humildad es mantener, como Juan el Bautista, el concepto de quién soy, para qué estoy y qué es lo que tengo que hacer. Es confiar que el Señor tiene un principio y un fin, hay un propósito para mí y ese propósito se va a cumplir si permanezco en él. Y cuando dice en Apocalipsis, dice, miren lo que hacemos nosotros en el nuevo, cuando estemos en la presencia de Dios. Depositan sus coronas, o sea, todo lo que vos lograste, lo que te destaca, vas a depositarlo delante del trono, proclamando, tú eres digno, Señor, y Dios nuestro, recibe la gloria, la honra y el poder. Vas a quedar deslumbrado por el Señor, que el ministerio que vos tenés como una corona, te vas a decir, lo deposito al Señor. Porque yo sé, Señor, que todas las cosas que tú las creaste, lo que existe porque tú quisiste crearlo. Entonces la corona no es para que me admiren y feliciten, sino la corona es una cosa que tengo, pero el profundo concepto de la cruz y el sacrificio de Cristo hace que yo no ponga el valor en la corona, sino en la cruz. Entonces, el Señor es digno, dice, de recibir la gloria, la honra y el reconocimiento. Si algo pasa a través mío es porque Cristo vive a través de mí, no porque yo soy más destacado que otro. Cristo ha hecho por medio de mí, decía Pablo. Cristo ha hecho por medio de mí. Yo soy un vaso, el Señor es el que hace la obra, ¿no? Yo tengo que estar bien calibrado, tengo que tener el corazón bien, tengo que estar bien orientado, tengo que tener un buen trato hacia las cosas, tengo que no hacer nada por vanagloria, por egoísmo, tengo que tener el orgullo en muerte, en la cruz, para que la gracia de Dios pueda reinar. Segunda lección. No todos los que creen o dicen creer o están en el ministerio resolvieron los aspectos más trascendentes de la vida espiritual. No nos engañemos. Hay dentro del pueblo de Dios, y esto lo dice la Escritura, gente que no está en el pueblo. Eso es así. ¿No? La Biblia lo dice así. Janes y Jambres resistieron a Moisés, resistieron a la verdad, hombres corruptos de mente, reprobos en cuanto a la fe. Pero esta gente va a ir de mal en peor. No pierdas la alegría por esta gente, por los Simones que hay ahí. Dice, la insensatez será manifiesta, la gente se va a dar cuenta y van a quedar en desgracia. También dice, en los últimos tiempos levantarán muchos cristos, falsos hermanos, habla mucho de eso. Entonces, tengamos claro que la oración no se la conversión no se circunscribe en una simple oración, sino que tiene que haber un cambio de dirección, de corazón, de respuesta y demás. Entonces hay que tener en claro que no todos los que creen o dicen creer están en las cosas de Dios. Una cosa, citando a Spurgeon de nuevo, clave para el ministro en este tiempo, es vivir en arrepentimiento permanente, tener un corazón quebrantado por la realidad de esta frivolidad que hay en la iglesia, de esta superficialidad que hay en muchos ministerios, dejar esto como elementos claves o modelos ministeriales, dejar de envidiar ciertas personas que tienen tantos seguidores en YouTube o ven el culto de fulano, dejar de perder
la atención por esto y tener, dice, un corazón que no juega con la palabra, no juega con la Biblia, no juega con el llamado, es un corazón dispuesto, y acá está, a dejarse tratar por Dios. Pasó por Pedro y con Juan. Antes los samaritanos eran los peores, ahora los samaritanos son tierra misionera. Entonces, no seamos pretenciosos, no seamos vanidosos y no cortemos las alas a los demás. Esto es una gran lección. Los hijos muchas veces son víctimas de padres que le quieren imponer sus frustraciones. Muchas personas que están en nuestro ministerio o que nosotros somos responsables no pueden volar por culpa de nosotros, por estas inseguridades. ¿Sí? Justo hoy hablaba ayer hablaba con un hermano de una congregación, es amiga y todo lo demás, donde potenciales líderes se retiraban, pero ¿saben por qué? No porque era porque el pastor no dejaba volar. Y después el pastor se quejaba porque no surgían líderes. Hay algo que hay que estudiar acá. Si la Biblia dice que de todas las iglesias vamos a tener las herramientas necesarias para llevar adelante el ministerio, no podemos nosotros quejarnos que no tenemos las herramientas. Eso por un lado. Y segundo, tenemos que analizar si realmente nuestra actitud y nuestro corazón es el que espanta todas estas cosas. Yo tengo que tener en claro eso. Tengo que cuidarme y tengo que aprender a hacer relevos. Y a mí me encanta las iglesias que lo hacen de una manera tan natural que la congregación no se da cuenta. No es una crisis. Hay iglesias que hacen transferencia de generación de una manera magistral. Me encanta ver pastores de muchos años que se dan cuenta que ya no pueden y cómo dejaron subir a las otras generaciones y están sentados ahí con humildad y sacan apunte los mensajes de esos pastores donde ellos antes pastoreaban. Ahí está el corazón, recto. Eso es un modelo que alguna vez lo decimos para que lo tengamos claro y lo podamos practicar. Y lo último, el Espíritu Santo siempre dirige, porque dirigió a Pedro, dirigió a Juan, dirigió a Felipe. El Espíritu Santo está más interesado en que la obra se lleve adelante que nosotros. Entonces, el Espíritu Santo es el que dirige y hace todo lo necesario para que nosotros podamos hacer la obra del Señor. Por tanto, la humildad no necesita llamar la atención sobre uno mismo. No uses nunca un lugar público para llamar la atención sobre tu persona. Si encontramos a Cristo, la humildad está abierta a la dirección del Espíritu para decir, bueno, me puedo equivocar, puedo aprender de un hermano, puedo escuchar lo que Dios está haciendo. Antes pensaba que los samaritanos no eran para... Y ahora me estoy dando cuenta que los samaritanos pueden recibir el Espíritu Santo. Y después aparece Pedro ahí, deslumbrado con Cornelio. Y si este hombre, centurión romano, recibe el Espíritu como nosotros, entonces esto es para todos. O sea, se dejó guiar por el Espíritu. Algún día hablaremos del capítulo 10 de Hechos. El Espíritu Santo quiere romper muchos prejuicios nuestros, muchas creencias, muchas cosas negativas, que seamos conscientes de lo que somos, que seamos conscientes de dónde estamos y que seamos la persona que imita al Bautista. Se fue a un desierto a plantar una iglesia, pero como era grande delante de Dios, la gente fue a escuchar. Y fue el más grande de todos los profetas. Y vos agarré y decís, ¿cómo puede ser que Juan el Bautista fue el más grande de todos los profetas hasta el momento del final del Antiguo Testamento, cuando tuvo 6 meses de ministerio? Porque no es la cantidad de tiempo la clave, sino el corazón. En este caso, el corazón de Juan estaba bien encaminado. Entonces la pregunta es, para terminar, ¿a quién quiero impresionar? Es una pregunta que yo me tengo que hacer. Tener un liderazgo consciente es darse cuenta de que hay cosas que tal vez estoy haciendo y que no están en el centro del espíritu que deben estar, ¿sí? En el centro de la atención clara. La motivación muchas veces no puede ser, no es pura como la de Simón, y yo debo examinar mi motivación. Es decir, cada vez que hacemos algo, cada vez que alguien nos dice algo y todo lo demás, escuchemos si son críticas o si son elogios.
escuchemos todo eso y tratemos de mantenernos en la cruz. Que el Señor nos bendiga.